La oración auténtica. Amigos y hermanos, hoy deseo poner a su consideración un tema que nunca pasará de moda. Antes de iniciar, les doy las buenas tardes y deseo que el Señor esté bendiciendo ricamente sus vidas. Bueno, en muchos grupos, sobre todo religiosos, se le ha dado una aplicación diferente. Es interesante cuando se examina la Biblia y se permite a sus verdades hablar en un tema dado. Generalmente las personas se sorprenden. Todos nosotros estamos demasiado enamorados de la opinión humana. Por largo tiempo se ha permitido que la tradición del hombre reemplace la revelación de Dios, en particular, en este caso, en el tema de la oración. En este punto vamos a encontrar diferentes opiniones en cuanto a cómo se debe orar. Estas van desde las repeticiones, a veces sin sentido, las famosas declaraciones tales como yo decreto, yo declaro, yo arrebato, yo confieso, hasta las declaraciones positivas. Es actual llamar oración a demasiada palabrería enlazada a una jerga secreta que alguna gente tuvo y otros no. Es acertado de nuestra parte si decimos que ya sabemos o conocemos algo, en este caso orar, darle una repasadita a la Escritura para saber si hemos aprendido bien y si estamos haciendo las cosas de manera correcta. El cristiano como tal vive en un mundo que no tiene un propósito como el de él. Sin embargo, ¿a quién no le gusta que oren por ellos? ¿A quién no le gusta ser bendecido? Para comprender y aplicar bien este concepto, es necesario, pues, descartar todo tipo de religiosidad, toda enseñanza adquirida que no tenga relación directa con lo expresado y enseñado por el Señor Jesús. Muchos están luchando con lo que a veces se cree es una oración auténtica y no es más que una caricatura, una distorsión, una imitación. Vamos pues a Filipenses capítulo 4. Pablo, en esta breve carta, menciona una serie de cosas que todos nosotros deseamos. Versículo 1, todos nosotros deseamos estar firmes en nuestra fe. Versículo número 4, todos nosotros deseamos tener una actitud gozosa todo el día. Versículo número 8, todos nosotros deseamos pensar en las cosas buenas. Versículo número 9, todos nosotros deseamos ajustarnos a los principios de Dios de tal forma que seamos inundados con su paz. Y versículos 10 al 12, con seguridad, todos nosotros deseamos contentamiento y satisfacción. Todos deseamos estas cosas, pero muy pocos de nosotros las experimentamos regularmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestra ansiedad crece más y más. Las preocupaciones se multiplican. Los afanes aumentan. A menudo la irritación nos invade, haciéndonos sentir resentidos y confundidos. No podemos remediarlo. Regresemos a Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No se afanen por nada, más bien oren por todo. Presenten ante Dios sus necesidades y después no dejen de darle gracias por sus respuestas. Resultados, obtendremos la paz de Dios. Una extraordinaria, maravillosa paz que la mente humana no podrá jamás entender. ¿Cómo se encuentra tu interior en estos tiempos, en estos momentos? ¿Te sientes irritado, agitado, angustiado, temeroso, miedoso, vacilante? No olvidemos Filipenses 4, 6 y 7. La perspectiva de Pablo sobre la oración es esta. El resultado es paz, no la quita.
alivia la ansiedad, no intenta crearla. Cuando hablemos de oración, quitemos toda la basura tradicional y volvamos al modelo original que nuestro Salvador nos dio cuando Él anduvo y habló entre nosotros. ¿Qué instrucciones dio Jesús? En el tiempo de Jesús, la gente se dejaba guiar por los líderes de la sinagoga, los fariseos, saduceos y los escribas. ¿No creían ellos en la oración? Desde luego que sí. Tenían un dicho: el que ora dentro de su casa la rodea con una muralla más fuerte que el hierro. Lo único que sentían es que no podían orar todo el día. Y fue esa intensidad la que causó que la oración se degenerara de un fluir espontáneo a un plan rígido, dispensado rutinariamente por los líderes religiosos. La oración cambió de un privilegio a una obligación, de placer en la presencia de Dios a requisitos formulados por el hombre. Para ayudarnos un poco a entender lo que Jesús tuvo que enfrentar, examinemos por un poco de tiempo el impacto de la tradición en el judaísmo. Cómo la oración se había degenerado. Les invito a que, si es posible por ustedes mismos, hagan un estudio serio de la vida de Cristo en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Rápidamente captará la idea de que las enseñanzas de Jesús eran diferentes de la de los líderes oficiales del judaísmo. A los ojos de ellos, Él era, en todo el sentido de la palabra, un revolucionario radical, finalmente una amenaza al sistema de ellos. Esto se ve bien claro cuando leemos su famoso Sermón del Monte, que enfatiza la repetición de la misma declaración: oísteis, pero yo os digo. Vez tras vez, Él se dirige a la enseñanza que ellos habían recibido de los fariseos y luego ofrece una alternativa fresca y más necesaria. Ejemplo, la oración. La oración se había convertido en un ejercicio formal más bien que en una expresión libre. Había oraciones establecidas, normalizadas, un patrón rutinario y seco. Ciertas faltas habían entrado en el hábito judío de la oración. Hay que notar que estas faltas de ninguna manera son peculiares a la idea judía de la oración. Pueden y ocurren donde quiera. La liturgia judía suplía oraciones formuladas para toda ocasión. Difícilmente había un evento u observación que no tuviera su fórmula de oración establecida. Había oración para antes y después de cada comida. Había oraciones en conexión con la luz, el fuego, el relámpago, en la nueva luna, cometas, lluvia, tempestad, al mirar al mar, lagos y ríos, al recibir buenas noticias, al estrenar muebles, al entrar y salir de la ciudad. Claramente, aquí hay algo infinitamente hermoso. Fue la intención de que todo lo que pasara en la vida fuera llevado a la presencia de Dios. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Por qué Jesús condenó este tipo de conducta entre los líderes religiosos de ese tiempo? Veamos 5 puntos que sobresalen aquí. Número 1, la oración se había convertido en un ejercicio formal. Número 2, la oración era ritualista, no espontánea. Número 3, las oraciones eran largas, llenas de palabrería. Se creía que el que orara más largo, Dios le escuchaba más rápido y mientras más florido, mejor. Una oración bien conocida no tenía menos de 16 adjetivos delante del nombre de Dios. 4. Había palabras y frases repetidas. La oración entonces llegó a ser una intoxicación de palabras, la fascinación de la repetición sin sentido. Y número 5, la oración vino a ser causa de orgullo, más bien que expresiones humildes de las necesidades.
El sistema religioso seguido al pie de la letra llevó a una ostentación pública en la que se extendían las manos con las palmas hacia arriba, en una esquina de la vía pública. Para casi terminar, comparto con ustedes 3 declaraciones fuertes, todas ellas negativas, mencionadas por Jesús en Mateo 6 sobre la oración y otras actitudes religiosas. Número 1, no sea hipócrita. Jesús se reservó algunos de sus más fuertes comentarios para la hipocresía. No ores para ser visto por otros. No ores para lucir tus dotes. La oración no es algo que se haga para ser vistos. Pierde su propósito si se convierte en una plataforma para impresionar a otros. Número 2. No use muchas repeticiones. El Padre conoce a sus hijos. Él sabe lo que necesitamos. No hay razón para pensar que comunicarnos con Él requiera la mucha repetición de palabras especiales. La oración necesita de frescura y espontaneidad. Y número 3, no guarde nada en contra de otros. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Ojo, hay que poner atención en esto. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. La oración, amigos y hermanos, incluye alabanza y acción de gracias, intercesión y petición, meditación y confesión. En la oración nos concentramos completamente en nuestro Dios. Recibimos celo renovado para continuar, una visión más amplia de la vida, una determinación mayor para soportar. La oración verdadera, la clase de oración que Jesús mencionó y modeló, es realista, espontánea, comunicación directa con el Señor, que resulta en la liberación de la ansiedad personal y en una seguridad calmada de que nuestro Dios está en control absoluto de nuestras vidas. ¿Cómo te enseñaron a orar? ¿Cómo aprendiste tú a hacerlo? Definitivamente, el modelo más acertado para acercarnos a Dios es el que Jesús pronunció en su Escritura. Es un patrón. No debemos de seguirlo como nosotros imaginemos. Aun y cuando hay líderes religiosos que enseñan ese tipo de oraciones, de declaraciones y confesiones, etcétera, etcétera, yo no he encontrado en ninguna parte de la Escritura un yo decreto, un yo declaro, un yo arrebato, una confesión positiva. Por el contrario, hay que orar a Dios con nuestras propias palabras y esperar que su misericordia sea reflejada en nuestras vidas. Así que, amigos y hermanos, aprendamos a orar. Y lo más importante es disciplinarlos para hacerlo y así algún día llegar a una perfección. Que Dios les bendiga. Me despido de ustedes. Mañana es el primer día de la semana, hablando ya en cuestión de actividades. Descansen, pásenla bien y estemos listos para el nuevo reto que se presenta. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Agradezco si se inscriben al canal y le dan compartir. Que el Señor les bendiga y muchas gracias.